con el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi viaje entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar. Bien, y arrancamos con el pipit de fondo, que significa que el parlante nos fue cargado durante todo el día y que justo cuando lo vamos a necesitar no tiene carga. Pero bueno, son cosas que pasan. Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos, tranqui, arrancando. Buenas noches, nada, acá estamos todos para arrancar con el programa. Bien, les cuento que el programa pasado, tenemos que apagar el parlante. El programa pasado las voces salieron un poco bajas. Por eso yo siempre les digo que se acerquen y hablen un poquito más alto. Bueno, contarles que estamos en el Obrador, la audición de la cooperativa Arriba los que luchan. Ese ruido de fondo que escuchaban recién era un niño que está acá en la vuelta. Pero bueno, cosas que pasan. 7:20, vamos a llamar a Judith Prieto. Le recordamos a la audiencia que Judith Prieto es una trabajadora de un supermercado que fue despedida ya hace más de 3 meses. Estuvimos conversando hace 3 programas atrás con Lonel Bianchi, sindicato del presidente de Multiahorro. Bueno, ahora vamos a conversar 7:20 con la trabajadora que fue despedida para ver cómo está la situación. Venimos de participar en 2 actividades la semana pasada. Una fue la marcha del 20 de mayo. La otra actividad fue el aniversario de fútbol, el 24. Y el fin de semana, antes del 24, otra actividad. O sea que son 3 actividades: el encuentro de cooperativas en formación y trámite de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Pero capaz que estaría bueno comenzar, no sé, ¿qué les pareció la marcha del 20 de mayo, Natalia? Conmovedora, la verdad, que ver tanta gente junta, o sea, te emocionaba ver la conciencia de que la mayoría de los montevideanos y de los uruguayos, porque en el interior también se salió gente, fue la verdad que conmovedora, porque nos recuerda todos los años de que la gente no sigue sin aparecer, que hay padres que todavía están esperando saber dónde están sus hijos, y que no nos olvidamos de ellos y que todos los años vamos a volver cada 20 de mayo a hacerlos presentes otra vez. Leticia, impresiones del 20 de mayo. Sí, me pareció una marcha multitudinaria y me pareció bien eso. Me parece que cada vez hay más gente joven que se está sumando también a eso y que está bien porque es una manera de saber que, viste que lo que sostienen justamente es que al morir los que fueron parte de, se terminó la historia. Y no tiene que ser así. No podemos olvidar lo que pasó en la dictadura porque el que olvida vuelve a repetir. Cuando yo era niña hablaba y preguntaba por una dictadura anterior que había escuchado hablar, porque cuando empezamos a estudiar en el liceo empezaba a escuchar que hubieron otras dictaduras en Uruguay, el periodo militarista y luego la de Berres también. Entonces cuando hablábamos de eso decíamos, bueno, pero entonces hubieron otros momentos en los que pasó lo mismo. Bueno, decían que no fueron iguales. Cada periodo tiene su propia historia, pero lo que sí es cierto es que en muchos momentos el Uruguay ha vivido momentos de autoritarismo y no debemos olvidar cómo fueron esos momentos y cómo se vivieron para no repetirlos. Y hay que saber que el que luchó en contra es el que hay que defender, es lo que hay que cuidar. Por eso me parece importante que el 20 de mayo se participe de la marcha o se realice alguna actividad en memoria de lo que sucedió en esa época y sobre todo del nunca más, ¿no? Porque esto no es la conciliación o el no sé qué, no. Esto es el recordar lo que sucedió para que el Uruguay no vuelva a repetir eso, para estar claros en dónde estamos parados y luchando contra qué y por qué. Vos decías algo recién que tiene que ver con esta cuestión de... Porque claro, se ha hecho mucha politiquería, ¿no? Desde la vuelta a la democracia, entre comillas, con el tema de los desaparecidos en el Uruguay. Y parte del discurso que está arriba de la mesa, digamos, el discurso que está del lado de los 2 bandos, si es que hay 2 bandos, porque así se presenta desde el punto de vista histórico, es que esto se va a terminar cuando todos los protagonistas estén muertos, ¿no? Esto lo dicen tanto personajes de la derecha como del progresismo. Y
nosotros en nuestro Facebook, que ya de paso les contamos, el Facebook de la cooperativa SCOP ALQL, que es Arriba los que luchan, ya pasamos la dirección por si quieren ir a ver las distintas noticias y distintos comentarios que subimos. Hay una frase que le sacamos de una entrevista que se le hizo en el año 99 a Luisa Cuesta, y nosotros subimos esa frase acompañada de una foto de la marcha del 20, y la quería leer porque me parece que tiene relación con esto que estábamos hablando recién. Dice Luisa Cuesta: la desaparición forzada no es un problema personal. Nosotros la sufrimos y la vamos a tener siempre adentro. Pero es también para la sociedad un problema. Es un trauma de la sociedad. Por eso el nunca más de nuestras marchas, para que esto no se repita nunca más, ¿no? Esta frase justamente, ¿no?, de una entrevista a Luisa Cuesta, me parece que mata justamente esta cuestión de que el tema de los desaparecidos va a dejar de estar en el tapete, ¿no?, como dicen algunos, cuando todos sus actores, o sea, los militantes sociales y políticos que participaron, los civiles que respaldaron la dictadura, los militares que llevaron adelante la dictadura, mueran. ¿No? Esta es una teoría sostenida por la izquierda y por la derecha, y esta frase de Luisa Cuesta me parece que justamente va contra eso, y contra eso hay que ir. Y me parece que esto es importante resolverlo. No sé si resolverlo, porque creo que es muy difícil de resolver, pero sí empezar a discutir, ¿no?, que esta cuestión de los desaparecidos, o sea, así se encuentren los restos de las 197 personas que hasta el día de hoy están desaparecidas, no termina con eso. No termina con eso. Esto me parece que está bueno rescatarlo, porque tanto por izquierda como por derecha, ¿no?, es como que constantemente la teoría de los dos demonios, ¿no? Esto termina cuando todos muéramos, me parece que es importante. Y lo quiero relacionar con otra cosa, dale. Porque además te iba a recordar que en el primer gobierno progresista, en el gobierno de Vázquez, en el primero, creo que fue en el 2005, ¿no? Uh-huh. Él hizo una cosa que era el nunca más, justamente, pero relacionado al 19 de junio. Recordemos que se abrazó con Pedro Bordaberry, claro, en la plaza, ahí en el mausoleo, ahí en la Plaza Independencia. Claro, porque eso es lo que establecieron como el nunca más, tomando las fechas artigas. Entonces dijeron, el 19 de junio celebramos el nunca más golpe de Estado, la democracia. Es como el mundo empezó de vuelta a partir del 2005. Esa teoría le funcionó poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento hubo un montón de 20 de mayo que recuerdo con mucha menos gente participando. Es decir, de alguna manera era, bueno, ahora vamos a buscar todos los restos, ahora vamos. Lo que pasó fue que no lo pudieron sostener. ¿Por qué? Porque no se dio la información, porque los cuerpos no aparecieron, porque los restos no se encontraron, y los vivos tampoco, porque vivos sabemos que los niños, algunos niños, todavía pueden haber vivos, es una realidad. Una cuestión que me parece importante en base a esto que decís, que durante los primeros 5 años del progresismo, ¿no?, y esta cuestión de generar el nunca más, hubo menos participación en las marchas, hubo menos participación de los sectores políticos, claro, ¿no? Porque también hay que recordar cuándo surge el nunca más, ¿no? Y la marcha del nunca más surge con media cuadra de gente marchando, ¿no? Porque Familiares también era muy crítico con los partidos políticos, tanto los de izquierda como los de derecha, en relación a cómo ellos interpretaban el tema de los derechos humanos en el Uruguay. Pero esto, te decía recién, lo quería relacionar con algo que nosotros hablamos el programa pasado. ¿Se acuerdan cuando conversamos de que en el Parlamento se había votado el ingreso de tropas norteamericanas que iban a estar hasta el 15 de mayo? Bueno, y parte de quienes votaron en contra no, porque se abstuvieron, solicitaron a su organización política no participar de la votación, pero abstenerse es como no pronunciarse si estoy a favor o en contra, ¿no? Los argumentos que decían era que la gente no se involucraba en las cuestiones políticas, ¿no? Y me parece que esto hay que relacionarlo con el 20 de mayo, sobre todo con la gran participación que hubo de los jóvenes. Y yo no estoy ni ahí con el discurso de la antipolítica. Esto lo quiero arrancar. No estoy ni ahí con ese discurso. Creo que todo es político, de que me levanto hasta que me acuesto. Y lo que sueño también es político. Pero me parece que justamente la participación masiva de jóvenes el 20 de mayo va contra ese discurso que desde el sistema político partidario se pregona de que a la gente estos temas no les interesa, por eso no se involucra. No, hay muchos temas que a la gente le interesan y que la gente se involucra. El tema también es que hay que ver la cotidianidad de la gente, ¿no? Que muchas veces el sistema político vive en una cotidianidad y la gente vive en otra. Yo creo que justamente esta participación, nosotros tomamos el ómnibus acá en la zona de Sayago, íbamos en el 148, y a medida, por ejemplo, cuando llegamos a Millán y Castro, ¿no?, que es una zona que hay muchos liceos, fue impresionante la cantidad de jóvenes
¿no? Fuimos en un ómnibus que estaba de bote a bote, completamente repleto. De hecho, nos bajamos un par de cuadras antes porque no podíamos llegar. Claro, era tanta la gente que iba hacia 18 de julio a participar de la marcha que, claro, no podíamos avanzar en el tránsito y finalmente resolvimos bajarnos 5 o 6 cuadras antes y nos fuimos caminando. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí, a nosotros nos pasó lo mismo también. Mucha juventud, muchos gurises que salían del liceo y se tomaban el ómnibus para ir hacia la marcha. Y nos pasó lo mismo, terminamos marchando con esos mismos chiquilines que íbamos en el ómnibus porque era tanta la gente que había que tampoco nunca se pudo llegar hacia el lugar porque realmente era muchísima gente, no se podía caminar y y una alegría enorme, como decís vos, de ver todos esos estudiantes siendo tan joven y también la curiosidad de los gurises y del querer saber de qué pasó y de conocer la verdad, que eso está bueno y eso también es política, porque no importa qué edad tengan, viven y respiran política igual que nosotros y eso está buenísimo. No, con respecto al tema de las actividades, bueno, Leti arrancó el programa diciendo justamente que hubo un montón de actividades, ¿no? La marcha del 20 de mayo, hoy por hoy, es masiva, ¿no? Es a nivel nacional, hay actividades previas, yo qué sé, 3 o 4, el mes de la memoria, de hecho se ha titulado de esa forma el mes de mayo, ¿no? En cooperativas, en liceos, en centros de estudio, en comisiones barriales, han habido un montón de actividades y me parece que eso está bueno y sobre todo conversar con las nuevas generaciones, ¿no? De que este es un tema que está vigente, ¿no? Que siempre va a estar vigente. Ahora que hablabas de las nuevas generaciones, me parecía importante agregar con respecto a eso de que la no política de las nuevas generaciones. Yo estaba viendo, por ejemplo, en temas de educación, que otra vez son las nuevas generaciones las que se ponen al frente. Es decir, no es que no son políticos, no están en la política partidaria o no están... Viste que la agenda política la marca la televisión y la marcan los políticos cuando mandan los temas que quieren que se discutan. Y capaz que en eso es en lo que no están, pero hay temas en los que sí están. Y en muchas cosas pueden ser justamente los que están al frente. Lo digo, por ejemplo, con el tema de la educación. He visto que los estudiantes son los que están oponiéndose a las reformas educativas que se vienen, son los que están más leyendo y más empapados que los propios docentes, porque justamente tienen la agenda llena por las obligaciones que les marca la nueva administración, no están capaz que al mismo nivel que los estudiantes que ya están actuando, realizando marchas y movilizándose. Me parece muy importante eso también. Y otra cosa que me parece importante resaltar sobre el tema del 20 de mayo es que es importante, ¿no? Más allá de las diferencias que uno pueda llegar a tener, y yo vuelvo al tema de que es masivo, de que el 20 de mayo es acompañado por organizaciones de todo tipo, ¿no? Organizaciones de todo tipo hoy por hoy han logrado entender que como decía Luis Acuesta, lo que leíamos hace un rato, ¿no? De que este es un tema que atraviesa a toda la sociedad, ¿no? Pero también está bueno, que no lo vamos a hacer ahora porque tenemos que llamar a Judith Prieto ahora en 4 o 5 minutos, pero también está bueno, y en programas que vienen, es más, estaría bueno hasta invitar a compañeros de otras cooperativas que han realizado actividades durante el 20 de mayo para conversar sobre este tema, es comenzar a discutir por qué hoy todavía seguimos reclamando verdad y justicia, ¿no? Nosotros hablamos el programa pasado, que fue bastante caótico, entre ruidos abundantes, ¿no? De la complicidad que hubo por parte del sistema político con el tema de los desaparecidos. Vos hablabas recién de el Nunca Más del 19 de junio y el abrazo que se dio Tabaré Vázquez con Pedro Bordaberry en la Plaza Independencia, ahí en el mausoleo. Y yo recuerdo la Comisión para la Paz, ¿no? Digamos que fue aquel primer intento, ¿no? Que fue Jorge Valle exactamente, al gobierno anterior, que juntó a la iglesia, que juntó a los militares, que juntó a los partidos políticos. Todo aquello fue una gran puesta en escena, ¿no? O sea, que fue payasesco aquello y que no aportó absolutamente nada. Para ir sacando algunas primeras conclusiones, creo que la conclusión más importante es que el tema de los desaparecidos está arriba de la mesa, está vigente y es importante la cantidad de jóvenes, como decían recién las compañeras, que están participando de las actividades. Me parece que eso, por lo menos para mí, que tengo menos de 40 años, es lo más importante, ¿no? Que hay una cantidad de gurises de 14, 15, de 13 y de 12 años
que fueron a participar del 20 de mayo. Yo qué sé, no sé. Mi sobrina, que tiene 11 años cumplidos, me dijo, esta noche voy a ir a la marcha, y marchó con su padre el 20 de mayo. Y eso me parece que es importante rescatarlo. Yo el mío no lo llevé, pero el mío me preguntó por qué no lo había llamado. Digo, porque no lo había llevado. Y en realidad, o sea, la verdad es que no lo pensé de haberle dicho, si lo hubiese dicho me hubiese acompañado. Y te quiero contar una anécdota que me contó mi hijo, que tiene 15 años, está en tercero de liceo, y con respecto, yo he ido hablando con él antes del 20 de mayo, sobre qué era el 20 de mayo, lo que había pasado en el país, y bueno, toda la historia que tiene Uruguay con respecto a la dictadura, y en concreto a esa, y él me comentó que le habían preguntado a los profesores en esa semana sobre si iban a hablar de la dictadura de Uruguay, porque formaba parte de la historia de Uruguay, y si la iban como a dar como, como un tema más que se da. Te hago una pregunta, ¿tu hijo en qué clase está? Tercero. Tercer año de liceo, bien. Y ningún profesor le contestó, solo una que era profesora, que es la profesora de dibujo, le contó lo que había pasado en esa época y por arriba, pero como que le dijeron que en realidad ese tema no lo iban a tener en el programa. En el programa. No, para reforzar esto que estás diciendo, recuerdo que hace 2 programas atrás justamente hablamos sobre un escrache que sufrieron maestras de la zona de La Teja, que habían recreado lo que fue el asesinato de algunos de los mártires de Chicago, ¿no? Y actores políticos de la derecha, ¿no?, salieron a fustigar, a criticar de qué estaban hablando las maestras a niños tan chicos. Y esto lo relaciono con lo que vos decís, ¿no? O sea, el vacío político en lo que tiene que ver con el contenido, sobre todo de lo que es la historia reciente, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, en el próximo programa estaremos hablando con compañeros de otras cooperativas que estuvieron haciendo actividades con respecto al 20 de mayo. Ahora vamos a cambiar de tema totalmente. Tenemos en línea a Judith Prieto. Judith, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Bueno, Judith Prieto es una trabajadora que fue despedida hace algunos meses del supermercado Tata. Nosotros estuvimos hablando hace un mes con Lionel Bianchi, presidente del sindicato, y en el día de hoy justamente le comentábamos a Lionel en qué estaba tu situación y bueno, resolvimos en solicitar tu contacto y llamarte directamente, Judith, para que nos vuelvas a contar por qué fuiste despedida, en qué situación estás hoy por hoy en relación a tu dependencia o no dependencia con la empresa que te despidió. En realidad a mí me dijeron que por un tema de cuando yo pregunté por qué me despedían, que fue el 14 de enero, yo pregunté por qué era mi despido y me dijo por un tema de venta. Entonces, y ahí me querían obligar a firmar, lo cual dije que no, y enseguida me comuniqué con Lionel. Por ahora la situación sigue todo igual. Creo que Lionel tenía o tiene pendiente una reunión con la empresa, pero todavía sigue todo igual. No se ha podido lograr mi reintegro, ¿no? Y en realidad preciso el trabajo porque es muy complicada la situación mía, porque yo tengo un niño con autismo y los gastos de él son muy, muy elevados, ¿no? Judith, para contarle un poco a quien nos están escuchando, ¿cuántos años trabajaste en la empresa en la cual te despidieron? 16 años trabajé en la empresa. 16 años. Sí. En estos 16 años calculo que has visto de todo en la empresa en lo que tiene que ver con situaciones de despido de trabajadoras y trabajadores. Sí, he visto de todo, sí. Contanos un poco. He visto muchas injusticias, lo que pasa que a veces es como que tenés que apoyar el sindicato, pero en su momento tenía que como que callar, no poder decir no, esto me parece que está mal o algo así, ¿viste?
pero vi muchas injusticias, sí. Contanos un poco, Judith. Uno de los argumentos que tiene la empresa para despedirte es que trabajabas lento. Sí, pero en 16 años de trabajo me parece que eso... Ellos argumentaron esto, pero me parece que el tema del despido mío viene por otro lado, por otro tema, y porque 16 años después de 16 años de trabajo, o sea, y ni siquiera me lo dijeron a mí, se lo dijeron directamente al sindicato cuando ellos le plantearon que de volver a reintegrarme, y le preguntaban por qué me despedía, y ahí ellos le contestan que me despidieron porque justamente era lenta. Ese es el argumento entonces por parte de la patronal para despedirte luego de haber trabajado para ellos 16 años. Contanos una cosa, Judith. ¿Hace cuántos años que estás afiliada al sindicato? Desde siempre. Bien, bien. Desde siempre. Cuando conversamos con Lionel, él nos contaba que esta situación se da en el marco de una reestructura por parte de esta multinacional que está abriendo nuevos locales, pero con la modalidad de justamente despedir a trabajadores que tienen muchos años en la empresa y contratar nuevos trabajadores con menos cantidad de horas, ¿no? Y más turnos. Y menos cantidad menos cantidad de sueldo. Digo, o sea, me parece que con lo que me pagaban a mí pagan 2 personas. Contanos un poquito, Judith. Vos nos contabas recién que tenés un hijo que tiene autismo. Sí, eso ya me conté, sí. Está con retraso. Y contanos un poco, hoy por hoy vos estás en... ¿Cuál es tu situación desde el punto de vista económico? ¿Tenés otros ingresos? ¿Cómo estás llevando la situación estos días? No, es la situación mía es bastante difícil porque lo único que tengo son 2 pensiones del nene, una es la alimenticia y la otra la que le da el Estado, y mi madre que es jubilada. Yo por mí no tengo ingreso de nada. Estoy cobrando el seguro nada más. Ahora cuando se me termina el seguro, por mí no cobro más nada. Bien, así que vos decías recién que los ingresos que tenés, en verdad, una vez que fuiste despedida, son la pensión que cobra tu hijo por la discapacidad que tiene. Y más nada. O sea, y más nada. Estamos hablando de una trabajadora, ¿no? 16 años de servicio para una empresa con un núcleo monoparental con hijos a cargo, ¿no? Como se le llama. Despedida de un día para el otro por baja producción, por ponerle un título, ¿no? Y que hoy por hoy se encuentra en el seguro cobrando vintenes. Sí, cobrando, sí, nada. Una verdadera injusticia. Nada que ver. No llega ni a 10.000 pesos lo que cobro. Judith, contanos un poquito, ¿cuántos meses llevas en el seguro de paro? En el seguro de desempleo, perdón. Sí, 5 meses ya llevo. Así que te están quedando entonces... Me quedan 2 meses seguro. 2 meses. Contanos un poquito, ¿qué actividades se ha desarrollado de parte del sindicato para solidarizarse contigo? Y, o sea, ¿cómo me han ayudado ellos? Exacto. Sí, ellos económicamente me han ayudado muchísimo. Sí, haciéndome canastas, llevándome canastas. Y también me dieron, hicieron una rifa con una camiseta para la mitad del dinero, dármelo a mí para donármelo, ¿no? A mí. Y tal fue lo que hicieron, y también dinero recibí de parte de ellos. Y como dije, canastas. Te hago una consulta. Te hago una consulta, ¿no? Porque esta es una situación que... A ver, como 3 canastas, capaz que me olvido de alguna, como 3 canastas recibí de ellos. Bien. Y la verdad que me han dado una mano grandísima.
Contanos un poquito, Judith. Este, Aparte del sindicato, ¿qué otra organización ha estado en contacto contigo? No sé, se me ocurre preguntarte si desde la Comisión, no sé, de Derechos Humanos del PIC-CNT se han sí, entrevistado contigo al tener un hijo que tiene una discapacidad. no, nadie se con del PIC-CNT no me ha llamado, no. Lo que sí pero eso creo que fue de la diaria, algo así me hicieron una entrevista de mañana. Bien, Ese que creo que se había comunicado con Lionel, el muchacho, y después se comunicó conmigo para hacerme la entrevista. bien, bien. Y contanos un poco, Lionel nos decía que ahora en unas semanas van a tener una nueva bipartita con la empresa para ver si cambian la posición. Sí, sí, Y, ¿cómo es? Él me comentó eso, pero todavía no sé no he tenido, yo no he tenido respuestas ni creo que tampoco. bien. Creo- ¿En qué sucursal estabas trabajando? En la que está en 8 de octubre, sí propio, ahí al lado del Casmo, Bien, ahí cerquita del Casmo, ahí. bien, bien, bien. Bueno, Judith, te agradecemos la participación en el programa. Nosotros, como te decíamos, estuvimos conversando con Leonel hace un mes atrás y queríamos, bueno, actualizar esta situación Ah, que es verdaderamente desesperante. Estamos hablando de una jefa de hogar que fue despedida después de sí, 16 años de trabajar en la empresa, de la noche para la mañana, y que hoy por hoy se encuentra como un montón de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Viviendo del seguro de paro y que el seguro de paro se termina y que mañana no sabe qué va a tener arriba de la mesa. sí, esa es la verdad, sí. Sí, esa es la verdad. Y sí que después que se me terminó el seguro, yo no tengo más ingresos. Seguro, seguro, seguro. Este, excepto los ingresos que te dije, el nene, de las dos pensiones que tiene, la alimenticia la que le da el Estado, y la pensión de mi madre, que la pensión la cobra ella, pero claro, ella vive conmigo. Seguro, 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 Pero seguro. claro, lo que pasa es que él tiene gastos entre medicación y los tratamientos, son gastos bastante elevados, entonces yo preciso trabajar, pero yo Cla- preciso el trabajo. clarito, clarito, clarito. Bueno, Judith, de nuestra parte nos comprometemos a seguir difundiendo todas las noticias que surjan en relación a tu situación y bueno, solidarizarnos contigo y bueno, este espacio está abierto para cuando quieras participar y bueno, cuando nos puedas informar a ver cómo sigue tu situación. Dale, sí, yo les informo cómo sigue mi situación. Bien, impecable. Bueno, Ah, muchísimas gracias. no, dale, gracias a ti, gracias. Chao, chao. Sin Bueno, a palabras, veces realmente. los años a veces a uno lo van como, ¿vieron que dice el dicho este que uno va llegando a viejo y se va poniendo un poco reformista? Bueno, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Y creo, claro, uno tiene tiene que tener responsabilidad a la hora de decir algunas cosas. Durante muchos años en una radio en la que participamos, habían compañeros que puteaban al aire, ¿no? Y yo siempre estaba en contra de que putearan al aire porque creo que comunicando bien o comunicando mal me parece que uno puede decir cosas importantes sin la necesidad de putear, ¿no? Yo creo que cuando uno le dice traidor a una persona, después que le decís traidor a una persona, no podés volver para atrás, ¿no? O sea, entonces creo que uno tiene que a veces actuar con responsabilidad y hasta calcular cómo se dicen algunas cosas, ¿no? Estamos hablando de una trabajadora, y lo dijimos 3 veces cuando hablábamos con Judith, 16 años en una empresa, ¿no? Únicamente ha recibido la solidaridad del sindicato, ¿no? Solidaridad en concreta, o sea, estamos hablando de un sindicato que a nivel nacional, ¿no? Que calculo que debe tener una gran cantidad de afiliados, ¿no? Que pertenece a la FUESI, una de las ramas que nuclea a muchísimos trabajadores que se han afiliado a esa rama. ¿Y el resto de la sociedad? O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo poner arriba de la mesa, ¿no? O sea, que este tema le importa 3 pepinos a todo el mundo, ¿no? Le preguntábamos, por ejemplo, recién a Judith si había tenido algún contacto de la Comisión de Derechos Humanos del PICNT
o de la Comisión de Discapacidad, relacionado que tiene un hijo, ¿no? Que es autista, Y es gente, ¿no? ¿no? Y nos decía que no. Entonces, venimos el 1 de mayo, de un acto masivo, ¿no? Con una plataforma política, y el día después tendría que ser la solidaridad con todos los gremios en conflicto, con situaciones como esta. Jefa, madre de hogar, 16 años trabajando por una empresa y está únicamente rodeada por el sindicato, ¿no? No han tenido ningún contacto con ella de las comisiones de derechos humanos, que está lleno de comisiones de derechos humanos, hasta comisiones de derechos humanos barriales tenemos, nadie se ha contactado, ¿no? Yo he visto en internet, vi 3 o 4 comunicados, por ejemplo, vi uno de la Confederación de Sindicatos de la Industria en solidaridad con Judith, vi un comunicado del Subtra con Judith y no vi más nada. Y esta situación tiene ya casi 6 meses, ¿no? La semana pasada estuvimos contigo, Natalia, en la carpa de los trabajadores de la pesca, que hace ya casi 120 días que están acampados ahí frente al Palacio Legislativo. Y sí, han tenido solidaridad de los sindicatos denominados clasistas, pero el resto del movimiento sindical no han tenido solidaridad. Y esto me parece que hay que reflexionar sobre esta cuestión. No estamos hablando de una multinacional. Yo recuerdo la entrevista con Lionel y él nos decía de que, bueno, digamos, el dueño de esta multinacional es de Narváez, un personaje de derecha vinculado a Macri, ¿no? Tiene otras empresas a nivel no solamente de Uruguay, sino a nivel latinoamericano. Y de la noche a la mañana, después de 6 años, te rajan para afuera. Y la solidaridad que vos recibís son una rifa en solidaridad contigo y alimentos. Esa no puede ser la respuesta del movimiento sindical. Sobre todo con la coyuntura política, social y económica que tenemos ahí arriba de la mesa. De todas maneras, ten en cuenta que la compañera se está refiriendo a la que su sindicato específico, por ejemplo el de Tata, Sí, sí. ha tenido con ella. Sí, sí. No de no de las federaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que la verdad que sí, que los sindicatos grandes, las federaciones, e incluso también los espacios de género, ¿no? ¿Qué pasa con...? Es el despido de una mujer, jefa de familia, no es un detalle. Sí, me parece que todos los espacios están dejando mucho que desear. Creo que hay también más personas despedidas y que tal vez también tiene que ver con eso, pero creo que nada está teniendo... No, como que las cosas no están a la altura de los acontecimientos. Esa sería para mí la frase, ¿no? Los sindicatos no están a la altura de los acontecimientos hoy por hoy. Bien, veremos a ver qué pasa con esta situación, pero no sé. Yo creo que hay que... La vez pasada, hace un par de programas atrás, hablábamos sobre la necesidad de que la gente comience a discutir estas cuestiones, ¿no? O sea, yo que sé, por ejemplo, y lo vinculo con esto también, ¿no? La semana pasada hubo un desmayo de una persona que estaba tupper en mano haciendo la cola en una olla popular de acá de la zona nuestra, ¿no? Y eso cobró notoriedad, se han hecho entrevistas. ¿Cuánto más puede durar esa noticia en los medios de comunicación? 3 días. En 3 días todo el mundo se olvida, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, este despido de esta trabajadora que fue hace casi 6 meses, ¿ya se olvidaron? ¿Y cuál fue la respuesta del movimiento social y sindical en solidaridad con esta trabajadora despedida? 3 canastas. Ninguno. Entonces, son justamente, y me parece que una de las tareas que tenemos nosotros, y yo creo que soy muy rompe con esto de sostener este espacio, de que nos juntemos a conversar sobre algunos temas que están alrededor nuestro y los cuales formamos parte, son estos temas de los cuales hay que hablar, por ejemplo, ¿no? Fuimos a la carpa ahí de los trabajadores de la pesca, ¿no? Y eran 4. Y los trabajadores nos decían, y todavía tenemos nuestra propia interna sindical, donde tenemos gente que nos tira para atrás. Porque esto hay que decirlo, compañero, ¿no? O sea, trabajadores sindicalizados que les cuesta solidarizarse con trabajadores de su propio sindicato que están hace 120 días acampando ahí en la intemperie con las tormentas que ha habido en estos últimos días. Entonces, esta forma parte de la miseria que viven hoy por hoy los trabajadores y las trabajadoras. Forman parte de las contradicciones a resolver. Entonces, estas cuestiones me parece son las que tenemos que poner arriba de la mesa y ojalá podamos, yo que sé, no sé, en un próximo programa invitar a otros compañeros de otras cooperativas y organizaciones sociales para comenzar a hablar de estos temas. Porque si no, ¿qué pasa?
La realidad mañana nos pone otro tema arriba de la mesa y hablamos sobre ese tema, pasado nos pone otro tema y hablamos sobre ese tema. Durante el verano nadie habló de las ollas populares. Claro, ahora hace un frío bárbaro, el frío genera ruido en la panza, genera hambre y estamos todos hablando de las ollas populares, ¿no? Entonces, es como que hablamos de un tema, 2 semanas, cambiamos, nos vamos a hablar de otro y en un par de meses estamos hablando de las elecciones. Te quiero aportar algo justamente a lo que decías de que la gente se olvida también, de que esto fue noticia ahora de esta señora que le pasó eso en la puerta de la olla Telva Juárez, Sí. pero esa misma persona había publicado en Facebook y en grupos del barrio del oeste que daba trabajo a cambio de comida y no obtuvo respuesta de nadie. No, o sea, y ahora como pasó eso en la puerta de la olla popular, se recogió la noticia a todos lados, hasta que nos olvidemos, pero en realidad, o sea, nadie va, ahora cuando pase de noticia, nadie le va a seguir dando una mano a esa mujer o le va a dar un trabajo para que pueda sostener la comida de ella y de sus hijos, ¿no? Que de hecho era beneficiaria del plan Mies Sí. y se lo sacaron. Uh-huh. Quedó obviamente ella sola con los niños y sin la única ayuda que tenía. O sea que la respuesta tampoco puede ser que sea la noticia hoy, te damos una mano y mañana arreglate como puedas. Pero aparte, de hecho, yo vi, por ejemplo, movilizaciones que se hicieron desde el sindicato, por ejemplo, que claro, se hacen en horario laboral y muchos trabajadores cuentan con la ventaja de que tienen hora sindical y pueden participar de la movilización, ¿no? Pero eran movilizaciones de 15, 20 trabajadores, ¿no? Lo que estoy queriendo poner arriba de la mesa es que este tipo de situaciones tenemos que buscar la forma de hacerlas masivas, porque si no mañana dejan de ser noticia. Dejan de ser noticia, o sea, dejan de estar en los titulares, te deja de llegar el mensajito de WhatsApp en solidaridad con, porque eso también, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las prácticas solidarias que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Compartir la placa en Facebook, retuitear. Ahora, muchas veces ni siquiera somos capaces de ir a rodear a esas personas que están llevando adelante un conflicto, ¿no? Y esto a veces lo hacemos o no lo hacemos, pero quienes lo tendrían que hacer, ¿no? Que quiénes son los dirigentes sindicales, principalmente, no lo hacen. O sea, ¿qué es lo que tendría que estar pasando en la actualidad? Tendría que haber marchas masivas en solidaridad con Judith por el reintegro. 16 años trabajando para esto capitalista. Y eso no sucede. Tendrían que haber cerrado todos los sindicatos, por lo menos en algún momento. Todos los supermercados, no se cerraron los supermercados, eso también te habla de la realidad. ¿Entendés? Que si vos no paras las empresas, si no se para la entrada de capital para estos burgueses, esa es la verdad. No les importa nada. Si no logramos romper, cortar la entrada de las personas, cortarles la entrada, porque ese es el tema de los locos, es el chorro de dinero. No les importa la vida de una persona, les importa ganar más. ¿Es así? Contrato 3 empleados a cambio de 1, ya está. Triste, pero así. Que es justamente lo que decía Judith, ¿no? O sea, parte de esta reestructura implica despedir a trabajadores que tienen más de 10 años en la empresa, ¿no? Que ganan, ponele, no sé, 30.000 pesos, y con ese salario contratan a 4 por 4 horas, ¿no? Que un día lo tienen en una sucursal, a la otra semana lo mandan a la otra sucursal, y en el contrato establecen de que la rotación de horario forma parte del contrato laboral, entonces lo rotan, ¿no? O sea, esta es la realidad que tenemos hoy por ahí arriba de la mesa. El problema es que tenemos otra realidad, que es que los trabajadores y las trabajadoras no estamos movilizados. Exacto. En forma No hay masiva. una organización por parte tampoco de los trabajadores y trabajadoras, porque es como dice Leti, en solidaridad con Judith, y yo creo que sus propios compañeros deberían haber ocupado el supermercado y no haber dejado entrar a nadie. Acá hoy no vas a facturar un peso más hasta que no resuelvas la situación de la compañera. De todas maneras, para entender también un poco la realidad, porque ¿viste? También es como cruel decir, bueno, nadie hizo nada, no. Yo supongo que los compañeros del sindicato de ella intentaron de apoyarla. De hecho, Lionel, presidente del sindicato, Sí. justamente contó que hubieron una serie de acciones. El Lo problema que es pasa- si alcanza o no alcanza. Lo que pasa es que están solos. Estamos hablando de un sindicato que habla de mucha cantidad de sucursales, de mucha cantidad de gente y de mucha gente contratada así. 4 horas, vos hoy estás acá, mañana estás allá.
no te permiten tener contacto con los demás trabajadores, no se estimula que se pueda ni formar sindicato, ni apoyar el sindicato, ni acompañar. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A la soledad de un grupo de gente que sigue tirando por la solidaridad, pero no es que todo el colectivo es solidario, hay un pequeño grupo que intenta de sostener la bandera. Entonces, esto para explicar, porque tampoco vamos a decir que no es que nadie la quiere acompañar, No, estamos de acuerdo. sino que hay un grupo, pero lo que pasa es que es muy difícil se está haciendo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, y esto no es para justificar absolutamente nada, ¿no? Que el sector supermercadista también tiene lo que son las empresas, por ejemplo, no sé, el reponedor de X empresa, ¿no? Una empresa X multinacional vende determinado producto en el supermercado en la empresa que esta trabajadora trabajó 16 años. Pero ese trabajador no está afiliado a ese sindicato de esa empresa porque no pertenece a ese sindicato, sino que repone un producto que va a ser vendido en ese supermercado, De otra empresa. pero es de otra empresa. Sí. Pero para redondear este tema, lo que estamos queriendo poner arriba de la mesa es que hoy por hoy este tema tendría que estar en la agenda, digamos, del movimiento sindical. Tendrían que haber actividades toda la semana, tendría que, no sé, haber marchas. Yo le preguntaba a Judith si se habían puesto en contacto con ella organizaciones de derechos humanos, pero le podría haber preguntado si organizaciones políticas, entre comillas, ¿no? De estas que vemos todos los días a las 8 de la noche hacer declaración en los informativos, se pusieron en contacto con ella. Por ejemplo, no sé si les serviría de algo, pero eso no sucede. No. Y incluso me parece, yo creo que en realidad uno de los lugares donde hay que golpear es en el PIT-CNT. Es decir, bueno, si el PIT-CNT no está respondiendo por estas empresas que tienen estas dificultades para movilizarse y no puede respaldar a una trabajadora, porque los que están en casos como de Judith son 1, 2, 3, son de diferentes lugares. Bueno, ¿quién puede aunar eso? ¿Quién puede apoyar? ¿Es el PIT-CNT? Por supuesto. ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde está el apoyo? ¿Y dónde está? Bien, bien. Bueno, vamos a seguir estando en los próximos programas hablando de esta situación puntual de esta trabajadora. Judith Prieto, 16 años, trabajando por una empresa y de la noche a la mañana se encuentra con un despido por baja productividad. Vamos a estar conversando en próximos programas y actualizando su situación y también la de otros trabajadores y trabajadoras que son despedidos de la noche a la mañana. Recordarle a quienes están escuchando, ¿no?, que estamos justamente comenzando lo que son las negociaciones de consejos de salarios nuevamente. Este sector, el sector supermercadista, es un sector grande, contundente, y bueno, veremos a ver qué pasa en estas próximas semanas en lo que tiene que ver con la negociación colectiva del sector y también sobre la situación de Judith Prieto. Pero bueno, nuestra dinámica nos hace justamente, ¿no? Veníamos hablando del 20 de mayo y habíamos coordinado con Judith hablar 19 y 20 porque estaba yendo a la práctica de fútbol de su hijo, ¿no? Tarea importante también, ¿no? Tiene un hijo discapacitado que practica, que juega al fútbol, que tiene un vínculo social, ¿no? Con todo lo que cuesta muchas veces sostener el baby fútbol en los gurises, y Judith nos pidió que la llamáramos entonces a esta hora. 20 de mayo, Judith Prieto. ¿Qué otra actividad hubo en el fin de semana? Tuvimos el aniversario de fútbol, el 24, en acto en el Platense. Natalia, ¿vos estuviste por ahí? Sí, estuve allí. Contanos un poco qué impresiones te dejó el acto. Estuvieron participando un montón de organizaciones sociales que fueron a participar de este acto. Vimos a integrantes del PIT-CNT, de organizaciones políticas, de organizaciones sociales que estuvieron participando. Habló el secretario general de la FUBAN, Gustavo González. Habló el presidente de la FUBAN, Enrique Cal. Y habló también la integrante de la dirección, Sandra Vargas, que integra la cooperativa Covicima, ahí en Propios, ¿cómo es la que está ahí el ITS, el Instituto Técnico Docente? ¿Cómo se llama esa cuadra? Propios, sí, antes de llegar al supermercado General Flores. Ahí va, Propios General Flores. Y habló Sandra Vargas, una de las oratorias más importantes de la noche, justamente me pareció la de Sandra, reivindicando el papel de las compañeras dentro del movimiento cooperativo,
a lo largo de estos 52 años. Natalia, ¿qué te pareció la oratoria de Sandra? A mí me pareció, creo, lo vuelvo a decir, creo que la oratoria más importante fue la de Sandra, y lo vinculo con esto de Judith, ¿no? Que estábamos hablando recién, ¿no? Del rol de la mujer en el marco de las organizaciones sociales, de los sindicatos. Sí, opino lo mismo que vos. O sea, mostró la realidad de las mujeres en todos los aspectos, no solo en el cooperativismo, es en general en la vida. Sí, bueno, marcó lo que pasa con las mujeres con respecto a que siempre somos las encargadas de los cuidados, de que muchas veces no se nos tiene en cuenta en algunas cosas porque o nos ponen directamente a hacer las cosas que automáticamente uno cree que son para mujeres, como el cuidado, la comida, ese tipo de cosas que uno ya, la mayoría de la gente tiene asumido. También es real que es una realidad y que algo hay que hacer para cambiarlo, que no alcanza solo con decirlo cada vez que haya oportunidad, hay que hacer cosas para cambiar esa realidad. Aunque hoy por hoy en las cooperativas, la verdad, hay muchas mujeres, o sea, no es, creo que eso ha variado con respecto al tiempo. Hoy por hoy las mujeres están en obra, pican. Igual yo creo que siempre, y me parece que de eso trató la oratoria, de que siempre las mujeres en las obras y en el movimiento cooperativo estuvieron presentes, jugando un rol importantísimo, pero que en la práctica muchas veces no las dejamos ver, ¿no? Me parece que justamente a eso apuntaba la oratoria de Sandra, ¿no? O sea, son las compañeras las que organizan las horas, son las compañeras las que organizan la guardería de la cooperativa, son las compañeras las que están en la comisión de desarrollo, son las compañeras las que están en los consejos directivos, pero muchas veces dentro del movimiento pasan invisibilizadas, ¿no? Y también hacen horas, decías vos, ¿no? Me parece que la oratoria justamente apuntaba a eso, ¿no? A decir, bueno, las mujeres que formamos parte del movimiento cooperativo hace más de 52 años, hemos jugado un rol importantísimo, pero que muchas veces ese rol es hasta ninguneado, ¿no? Por nuestro propio movimiento, ¿no? O sea, forma parte de una realidad que yo creo que ha ido cambiando en estos últimos años. De hecho, creo que ha estado reflejado, yo que sé, la FUCBAN viene de tener esta dirección, no, pero en la interior una presidenta que fue mujer. Hoy por hoy en la dirección nacional tenemos presencia de compañeras, yo que sé, no sé, estoy pensando en Isabel Cervoni, estoy pensando en Sandra Vargas, estoy pensando en Campanella, en representación del interior, estoy pensando en Puyo, tesorera de la FUCBAN. Digo, cada vez más las mujeres dentro de la FUCBAN pasan a ocupar espacios a nivel de la dirección. Que justamente esto me parece lo importante, ¿no? De que hay que visibilizar el rol de la mujer dentro del cooperativo, y me parece que hacia eso y mucho más apuntaba la oratoria de Sandra Vargas, que nosotros esta semana, de hecho, llamamos a la FUCBAN para solicitar que nos pasaran la oratoria, porque justamente la queríamos traer para el programa de hoy y difundir, porque nos parecía importante lo que la compañera transmitió en el acto de los 52 aniversarios de la FUCBAN. Todavía no nos han hecho llegar la oratoria de la compañera. Prometemos sí que cuando tengamos el texto, capaz que para el próximo programa, si tenemos el texto, conversar con la compañera, ¿no? Hacerle una entrevista sobre la oratoria. Calculo que lo que leyó habrá sido elaborado en forma colectiva por más de una compañera, y hablar sobre ese texto, porque me parece que ahí se dijeron cosas que son importantes. Más allá de todas las reivindicaciones de la FUCBAN que fueron hechas en el acto, el tema de que de una vez por todas se otorga el 2% para las cooperativas, de la reconstrucción del Fondo Nacional de Vivienda, del aumento del 1% del 1% a las grandes empresas, ¿no? Que forma parte de la plataforma reivindicativa, la quita del IVA a los materiales de la construcción. Todo eso estuvo presente, pero el rol que juegan y que jugaron y que jugarán las mujeres dentro del movimiento cooperativo también estuvo presente, y eso hay que decirlo. Me pareció importante del acto también la gran cantidad de niños. Yo siempre voy a reivindicar de que la FUCBAN es una organización. Vos vas a una marcha y encontrás, ¿no?, una familia entera. La madre, el padre, las dos madres, los dos padres, el abuelo, la abuela y los gurises marchando en la calle. Y el acto tuvo mucho de eso, ¿no? Habían gurises para arriba y para abajo. Nosotros, por ejemplo, el 20 de mayo fuimos con los gurises a esta actividad de
del acto de la FUCBA. No fuimos con los gurises porque estaba frío, porque estaba bastante Igual jodido. alguno fue. Algunos fue, es verdad, algunos fue. De hecho, creo que estuvo Maite, la hija de Maite. nuestro compañero Santiago, a quien le enviamos saludos, que esta semana estuvo cumpliendo 2 años. Pero no, me parece importante eso, ¿no? O sea, como que si yo tengo que sacar una conclusión del acto de la FUCBA, es que se ríen acá las compañeras. ¿Qué pasó? Si tengo que sacar una conclusión es que fue importante poner arriba de la mesa el rol de las compañeras dentro del movimiento cooperativo. No sé, creo que para mí fue lo más importante de la noche. Sí, creo que fue el discurso más acertado, más allá de las reivindicaciones que decís, Claro. bueno, que ya las conocemos todos, pero sí, fue un discurso tratando también de decir y de contar de todo lo que hacemos las mujeres dentro del cooperativismo, que queda un poco invisibilizado, pero que marcha gracias a los roles que cumplimos las mujeres también. Bien, está rico el mate, Dari. Tenemos pendiente lo que van a tener que transmitir ustedes, que fueron los que participaron, algo de lo que pasó el sábado, ¿no? Del encuentro. Del encuentro. Seguimos hablando de la FUCBA. El sábado estuvo el encuentro de cooperativas sin tierra y en trámite. Arrancó a las 8:20, 8:30 de la mañana y terminó por allá a la 1:30 de la tarde. Estuvieron participando unas cuantas cooperativas, con tierra, sin tierra. Se armaron grupos de discusión en base a un documento que la dirección elaboró como un puntapié para iniciar una discusión dentro de estas cooperativas. Hubo mucho de catarsis, ¿no? A la hora de colectivizar el documento, en cuanto a que, bueno, las cooperativas de vivienda muchas veces presentamos algunas problemáticas que nos atraviesan a todas, que tienen que ver con la participación de los socios y de las socias en la cooperativa, con el tema de la formación, que me parece que ese fue el tema, una de las conclusiones que me parece que se sacaron de este primer encuentro, es la necesidad de que las cooperativas y los cooperativistas nos formemos, ¿no? Pero que no nos formemos simplemente para saber cuál es el rol de la Comisión de Desarrollo y el Consejo Directivo y la Comisión Fiscal, sino de que los compañeros y las compañeras se formen políticamente, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes, digamos, cosas que sobresalieron del encuentro, ¿no? Un compañero ahí decía, con respecto al tema de la formación, que con la formación no hacemos nada, ¿no? O sea, que la formación tiene que ser simplemente un instrumento una herramienta para. Pero personalmente me parece que el tema de la formación es uno de los temas fundamentales para estas generaciones que estamos participando de esta organización hoy por hoy, ¿no? Es una herramienta, pero es una herramienta fundamental. Venimos de decir que tendrían que haber actividades toda la semana en solidaridad con Judith y no las hay, ¿no? Y eso también tiene que ver con el movimiento cooperativo. ¿Por qué tiene que ver con el movimiento cooperativo? Porque si vamos a nuestras raíces nos vamos a encontrar con grandes sindicatos, ¿no? Que fueron la génesis de la FUCBA que tenemos hoy, ¿no? Entonces todo lo vinculado al mundo laboral tiene que ver sí o sí con los cooperativistas, ¿no? Entonces el tema de la formación me parece que estuvo arriba de la mesa y que se discutió en todos los grupos, ¿no? En todos los grupos de trabajo hubieron 5 o 6 grupos de discusión, y el tema de la formación, a la hora que los compañeros volvían al plenario, todos los grupos veían la necesidad de que la formación política esté arriba de la mesa porque falta. Entonces, y eso me parece, no sé, me pareció importantísimo. No sé qué otra impresión te dejó a vos el encuentro del fin de semana pasado. Lo otro que es, en el grupo que me tocó a mí, por ejemplo, que no en el caso de nosotros, no, que no estamos en formación y trámite todavía y no tenemos tierra, pero los que tenían terreno, muchos tenían problemas con el instituto, que fue otro de los grandes temas que se hablaron. ¿Cuáles fueron esos? Yo no. No, porque estabas en otro grupo. Porque estaba en otro grupo, por ejemplo, con respecto al tema de los institutos, ¿qué fue lo que plantearon? Bueno, primero que el asistente social no... El rol del asistente social. El rol del asistente social que no... O sea, prácticamente no estaban cuando se la necesitaba, y cuando estaba querían cambiar toda la cooperativa cuando ya estaba... Prácticamente la cooperativa tenían todo decidido, como tienen más o menos algo
formado y cuando se la necesitó no estuvo, lo armaron como pudieron ellos y cuando pidieron, la asistente social fue a la cooperativa, les quería cambiar todo lo que ya tenían arreglado, no llevaban acuerdos con la asistente social. Y bueno, y un poco también que eso, que no lograban ponerse de acuerdo el colectivo con la asistente social y con el instituto. Porque el instituto obviamente, o sea, la asistente social va enviada por el instituto, entonces el respaldo del instituto va hacia el asistente social y no hacia el colectivo. Entonces ahí tenían disyuntivas, a veces que los guiaban mal y los papeles salían mal porque el instituto les da una información errónea y tenían que volver a hacer todo ese papeleo de vuelta porque la información que le dio el instituto estaba equivocada. Y bueno, todas esas cosas se pusieron arriba de la mesa seguida también. Bien, bien, yo justo me arrimé a buscar un librito que lo voy a recomendar, ya que estamos en la semana del Día del Libro, ¿no? Y un librito que se llama Algunas claves, reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua, que es de Benjamín Nahum, pero que en este libro también hay artículos de otros compañeros que han pertenecido y que pertenecen al movimiento cooperativo. Y el librito tiene un artículo chico, pero que está muy interesante, que se llama La asistencia social, pariente pobre del asesoramiento técnico, ¿no? Porque claro, una de las conclusiones justamente que ponían los compañeros que ya viven hace muchos años dentro del movimiento cooperativo era justamente de que antes las asistentes sociales que estaban en los institutos realmente tenían un compromiso social con la cooperativa, con la formación. Muchas veces vemos que las asistentes sociales de los institutos están preocupadas por si los integrantes de la cooperativa tienen trabajo, no tienen trabajo, cuánto ganan, cuánto no ganan, cuántos núcleos monoparentales con hijos a cargo tenés, para ver si podés llevar adelante la obra, si hay más mujeres que hombres, cuando el rol del asistente social dentro del movimiento cooperativo tiene que ser otro, ¿no? Muchas asistentes sociales, más, las conocés cuando, no sé, saliste sorteado y vienen a darte la cantidad de charla que les exige, ¿no?, el Ministerio de Vivienda, Bueno, para llenar la carpeta. Esa fue otra, ¿no?, que dijeron que las charlas esas que les tenían que dar no se las habían dado nunca. O sea, que los talleres, como creo que decían, que tenían determinada cantidad de talleres que tienen que cumplir y que no les habían dado ninguno, pero cuando les dieron el préstamo, fueron y quisieron cambiar todo lo que ya estaba hecho. O sea, no había forma de que cambiaran y obviamente tuvieron intercambios entre el colectivo y el instituto. ¿Y a todo esto qué concluyeron o qué? Bueno, ¿Cuál es la propuesta? ¿La formación? Lo primero es, bueno, el papel de la formación, ¿no? Participó la escuela de la Fogman, la Informa, de este encuentro, donde los compañeros dieron un informe de los talleres que han realizado este año con diferentes temáticas. Y los compañeros lo que plantearon fue algo que es interesante, ¿no? O sea, muchas veces las cooperativas creen de que la escuela le va a solucionar los problemas, entonces se comunican con la escuela, la llaman una vez, ¿no? En la cual muchos cooperativistas hacemos catarsis y le decimos a la escuela, che, queremos que nos arregle este problema. Cuando en verdad ninguna instancia formativa te va a arreglar ningún problema, ¿no? Entonces los compañeros decían, nos llaman porque tienen problemas, nosotros en verdad no damos soluciones, nosotros damos herramientas. Entonces les planteamos de que discutan qué herramientas desde su colectivo pueden generar para solucionar su propio problema. El problema es que no nos vuelven a llamar nunca más, decían los compañeros, ¿no? Entonces, claro, se pone eso en discusión, se pone eso arriba de la mesa y la conclusión es, bueno, a ver, por más que la FUBAN tenga una escuela de formación, no hay una receta para todas las cooperativas por igual, ¿no? Ya que las cooperativas están constituidas por trabajadores y por trabajadoras que tienen su propia realidad política, su propia realidad económica, su propia realidad social, y no hay una receta por igual para solucionar todos los problemas que tengan las cooperativas de vivienda. Esto es lo que tiene que ver al relacionamiento humano, que me parece que fue lo que estuvo arriba de la mesa en el encuentro, que yo creo que no es lo más importante, porque también una de las conclusiones que estuvo ahí arriba de la mesa es que no todas las personas
sirven para las cooperativas de vivienda. Y parece muy crudo esto que estoy diciendo, pero es una realidad. A nosotros, nuestra cooperativa nos pasa, ¿no? Esta cooperativa en algún momento llegó a tener 32 socios. Hoy por hoy no llega ni a un tercio. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Muchas veces los trabajadores, y esto lo decían las compañeras, ¿no? Las compañeras de Nuestro Sueño 2018, que están allá en la zona de Maroña, que tienen terreno, ¿no? Que forman parte del proyecto Siete Manzanas, las compañeras decían, cuando viene gente a entrevistarse, ¿no? Por primera vez, van a saber de qué va la cooperativa, nos preguntan si están lejos, si estamos lejos, si estamos cerca de la hora. Y si estamos lejos, termina la entrevista y se van y nunca más vuelven. Entonces, claro, eso forma parte del diagnóstico. Hoy por hoy tenemos un conjunto de trabajadores y trabajadoras que únicamente lo que le interesa es ingresar al movimiento cooperativo por 4 paredes y un techo. Y justamente la propuesta del movimiento cooperativo Es otra. el himno de la FUCBAN dice que es el principio y no el forme. final. Entonces, justamente, el tema de la formación estuvo arriba de la mesa, porque esa es una gran preocupación. No ingresamos los trabajadores y las trabajadoras a una cooperativa de vivienda únicamente por la casa. O mejor dicho, todos ingresamos al movimiento cooperativo por la casa, pero en la segunda asamblea te diste cuenta de que estás en una marcha en solidaridad con un sindicato, de que estás en una marcha peleando por tu plataforma, de que tenés una comisión de propaganda que te convoca a pintar un cartel o una volanteada, y te das cuenta de que esto es mucho más. O haciendo una vigilia como te pasó a vos Exacto. para otras cooperativas. Por eso es súper importante el poder acceder a los cursos que da FUCBAN, cursos por llamarlo así, ¿no? Porque Talleres. talleres, ahí va. La FUCBAN no da cursos, da talleres. Talleres. Bueno, porque ahí vas aprendiendo todo eso, justamente te van dando herramientas, pero vas conociendo el mundo cooperativista también y te vas dando cuenta de que no es que vas a pelear para tener tu casa. O sea, es verdad, todos vamos por solucionar el tema de la vivienda, pero en realidad cuando entras te das cuenta que vas por mucho más que eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, por un lado, mantener la pelea contra el ministerio y por la cuestión de la vivienda popular. Para mí hay como dos caminos. ¿Por qué digo esto? Porque también es importante que toda esta gente que no tiene la posibilidad, por falta de tiempo, porque no tiene ganas, porque no tiene la capacidad de ponerle esfuerzo y sentimiento al sistema cooperativo, encuentre otros caminos que deben existirlos. Entonces yo digo, la lucha tiene que ir por dos lugares. Por un lado, el tema contra el ministerio, hay que exigirle al Ministerio de Vivienda que cumpla con otros planes que deben existir, porque los realojos tienen que existir, porque eso es una parte. Y después la otra parte es seguir fortaleciendo el sistema cooperativo, porque una vez que uno entra en el sistema cooperativo se da cuenta de la diferencia entre un plan y el otro. Un trabajador, si no está en el clearing, si no está no sé qué, tal vez puede acceder a la agencia nacional, ¿no? Entonces, con Pará. etcétera. ¿Vos decís que un trabajador puede acceder a la Agencia Nacional de Vivienda para Debería adquirir... de poder. Quiere decir que, está bien, me expresé mal, debería de poder. Es decir, la agencia tiene que poner sus planes un poco más al servicio de los trabajadores. Que una persona que trabaja todo el día, que no tiene posibilidades de entrar en el sistema cooperativo o no quiere hacerlo, tenga la posibilidad de llegar a la vivienda por ese lado. Entonces digo, separar mantener que el Estado garantice la vivienda en todos los caminos necesarios. Eso me parece que tiene que ser una de las patas de la pelea. Y la otra es nosotros seguir defendiendo el sistema cooperativo. ¿Pero cómo lo defendemos? Dejando clara la diferencia entre un relojo, donde trabaja el Estado, te construye la vivienda y tú vas a instalarte y ver cómo organizar la vida ahí, o el sistema de préstamos, etcétera, que te implica estar endeudado de por vida, etcétera, y el sistema cooperativo, que implica mucho más que todo eso. Implica construir tu casa, tu núcleo y vincularte con los demás núcleos que conviven contigo. Y desde ahí formarte y agremiarte desde la FUCBAN y generar cosas con toda esa gente de la que estamos hablando, que es mucho más que tu núcleo o que tu cooperativa. ¿Por qué? Porque eso implica, me parece, lo que es el cooperativismo. Otra manera de vivir, y a mí me parece que es algo a defender, pero que es diferente a los otros dos planos. Yo, más allá de que vos colocaste algunos temas con los cuales estoy de acuerdo, ¿no? De que hay otra forma de acceder a un techo digno, entre comillas, ¿no? Entre comillas, que fue, me parece, lo que vos colocaste.
pero yo en este momento estamos hablando de la FUCBA, ¿no? Estamos hablando de nuestra organización y dijimos que una de las primeras conclusiones fue la necesidad de la formación política. La otra, y vuelvo a lo que estaba hablando anteriormente, es que no todo el mundo está preparado para ingresar a una cooperativa de vivienda. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Que me pasó hoy de tarde conversando con gente que se anotó para una charla que vamos a estar dando el día lunes, ¿no? Me escribe una señora, digo, mira, es importante que a la charla informativa vayan los dos. Y lo primero que me responde es, pero a él no le interesa. Entonces le digo, bueno, ahí tenemos el problema. Y ese primer problema hoy por hoy está, y creo que es uno de los principales problemas que tienen las cooperativas de formación, que es, a ver, se tiene que involucrar el núcleo entero, mayores de edad y menores de edad, en la participación en la cooperativa, porque si no, se hace muy difícil de sostener. Si hay una pareja y uno de los dos quiere formar parte de la cooperativa y el otro no quiere formar parte, no quiere comprometerse, no quiere una asamblea, no quiere un curso de formación, no quiere una movilización, no quiere una actividad de recaudación, por llamarle de alguna forma, eso termina generando una discusión dentro del núcleo. Y el 90% de las veces, esa gente termina abandonando la cooperativa y de hecho a nosotros nos ha pasado con más de un núcleo. Entonces, esto vinculado al tema de la participación y la formación, ¿tá? Fue una de las conclusiones que también estuvieron arriba de la mesa, ¿no? ¿Cuál es el rol de los núcleos, o sea, de la familia dentro del movimiento cooperativo? Tiene que haber un compromiso por parte de toda la familia, hasta de los adolescentes. Nosotros sabemos que en nuestras obras los adolescentes mayores de 16 años con permiso menor pueden participar de las obras, ¿no? Pero no alcanza con eso. Alcanza con que los adolescentes que forman parte de nuestra cooperativa se organicen, de que formen su comisión de jóvenes, de que empiecen a mamar qué es esto del cooperativismo de vivienda, qué es esto de la ayuda mutua, qué es esto de la autogestión, por qué mamá y papá eligieron esta opción y por qué no pueden elegir otras, ¿no? Que nos muestran todo, no, porque todo el día estamos consumiendo la propaganda esta de acceda al apartamento a través de la ley de vivienda de interés social, ¿no? Acceda al apartamento de Altius y no sé qué otra empresa, pero la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras alquilamos, vivimos en el fondo de la casa mamá y papá o vivimos en el asentamiento. Esa es la realidad de los trabajadores. Entonces, claro, está esta opción, que es el movimiento cooperativo de viviendas por ayuda mutua, pero implica un compromiso importante también, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, lo vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Como otras federaciones, por ejemplo, convocan, ¿no?, a charlas informativas para sumarse a cooperativas de vivienda y el tema económico está arriba de la mesa, ¿no? Nosotros las cooperativas de usuarios para ingresar, ¿qué le decimos a una cooperativa que está en formación? Dos unidades reajustables, ¿qué es lo que dice nuestro estatuto? Tenemos cooperativas que por su formación política justamente ni siquiera respetan sus propios estatutos, ¿no? Solicitan lo que es el capital social acumulado, que desde que entró el socio 1 hasta que entró el último socio, se les pide ese capital. Eso es el anticooperativismo, ¿no? Como le hicimos nosotros. Nosotros cuando viene un compañero o una compañera a una charla para ingresar a nuestra cooperativa, lo primero que le decimos es, bueno, mirá, el tema de si tenés plata, podés ingresar. O sea, si tenés el capital social, que son 2 UR. Y si no lo tenés, también podés ingresar. Porque lo que te pedimos nosotros es compromiso. Que participe en la asamblea, que participe en la instancia de formación y discusión que tiene la federación, que participe de las marchas. O sea, que te involucre en el proceso de construcción colectiva que implica la formación política. Eso es lo que nosotros exigimos a quienes ingresan a esta cooperativa y eso me parece que también estuvo en el encuentro del fin de semana pasado. Sí, fue uno de los grandes temas que hubo, el tema también de que hay cooperativas que piden ese dinero que no se debería pedir porque no en ningún lado dice que vos tenés que pagar la cuota social de que pagaron la gente anterior desde que se creó la cooperativa. Lo único que dice es el tema de las 2 UR y eso forma parte también de formarse, ¿no? Porque muchas veces la gente que va y obviamente va con la idea de acceder a la vivienda y no conoce mucho tampoco de cómo es el funcionamiento de una cooperativa y eso también implica que la gente muchas veces lo pague o ponga esa plata para poder entrar sin saber cómo es y si vos no te involucrás y no te formás, capaz que nunca te enterás que ese dinero que vos pusiste en realidad no lo tendrías que haber puesto.
No, y sobre todo me parece que los compañeros de la dirección que estuvieron en el encuentro lo ponían arriba de la mesa. Es el vínculo con la federación. Porque justamente y sobre todo en la actualidad están estos problemas, ¿no? Que alimentan la deformación política del movimiento. Están estos problemas porque las cooperativas no, algunas, no todas, no logran entender lo que es el vínculo gremial, ¿no? Entonces, claro, hay cooperativas por ahí que mutan, que dicen cualquier disparate. Yo voy a poner un ejemplo. Mi hermana, que vive en una cooperativa acá en la zona oeste de Montevideo desde hace muy poco, cuando ingresó a la cooperativa, le pedían las 2 unidades ajustables y X monto. Un día estaban en un taller en la FUCBAN de la escuela justamente, y alguien de su cooperativa que estaba participando en el taller, era de Capital Social justamente el taller, levanta la mano y dice: a mí para ingresar en mi cooperativa me pidieron las 2 UR y X cantidad de plata. ¿Cómo? Sí, el tesorero cuando me dio la charla, parte de los requisitos era ese: vamos para tu cooperativa. Bueno, a los meses terminó afuera el tesorero, la cooperativa, cada uno de los socios que había ingresado en esa modalidad, incluida mi hermana, la cooperativa le terminó devolviendo la plata, porque claro, el consejo directivo que estaba no había participado en ninguna instancia de formación, nunca había leído, ¿no?, cómo está constituido el capital social en una cooperativa en sus distintas etapas, ¿no?, en la formación, en obra, y una vez que estamos viviendo amortiguando. Entonces, claro, los tipos hacían y deshacían como ellos querían y solicitaban un dinero que es totalmente ilegal. Bueno, este tema también estuvo arriba de la mesa, ¿no? Porque muchas veces vemos cooperativas de otras federaciones y lamentablemente también algunas cooperativas de nuestra federación, que a la hora de ingresar una persona, un trabajador, una trabajadora a la cooperativa, le solicitan un capital social que no se corresponde con lo que históricamente, con lo que dice el estatuto, vamos a decirlo así en concreto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todos sepamos todo. Exactamente. Y para eso la formación, ¿no? Para eso participar de las diferentes instancias. Que claro, muchas veces los compañeros cuando participan de una charla, y también nos pasa a veces cuando conversamos entre nosotros, es como, salgo del laburo y tengo que ir a una instancia de formación, de discusión. Y sí, forma parte de la changa esta de involucrarte en una cooperativa de vivienda. O sea, las cooperativas, nosotros en la interna decimos que tenemos un consejo directivo, pero para hacer trámite, ¿no? Las cooperativas mandan a la asamblea, ¿no? Autogestión, ayuda mutua. Entonces, claro, ingresar a una cooperativa pensando de que vamos a pagar una cuota social, vamos a ir a una asamblea al mes y que el consejo directivo te va a resolver los problemas, es equívoco, es un gran error, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la deformación que no solamente está en las cooperativas, sino que también están en muchas organizaciones sociales y sindicales, ¿no? Estábamos hablando de Jody Prieto hace un poco y de la solidaridad por parte de los trabajadores, ¿no? O sea, somos parte también de una situación política que nos atraviesa a nosotros, pero también a otras organizaciones sociales, ¿no? Esto de que todo se soluciona a través de Facebook y a través de Twitter y el emprendedurismo y todas estas cuestiones también ayudan a deformarnos, ¿no? Pero bueno, este tema estuvo arriba de la mesa, el tema de la formación y la participación. Y el otro tema que estuvo arriba de la mesa fue el tema de el catastro popular, que de hecho estaba planteado como uno de los temas que bajó la Dirección Nacional en ese documento que nos invitaba a comenzar a discutir. El catastro popular es un instrumento que se retomó hace 2-3 años atrás, pero que siempre estuvo dentro del movimiento cooperativo, ¿no? O sea, las cooperativas históricamente habían un terreno pelado y lo que hacían era averiguar información sobre ese terreno. ¿Qué averiguaban? Si el terreno era de un privado, si el terreno era de la intendencia, si era de la intendencia, si estaba en la cartera. Entonces, bueno, la idea es un poco retomar ese trabajo que se vino haciendo, que se arrancó a hacer hace 2 años nuevamente, que era justamente las cooperativas que están en territorio y las que no también, salir a hacer un relevamiento a nivel barrial de distintos espacios verdes, que muchas veces vemos terreno baldío con un cartel de la intendencia, y muchas veces en ese terreno baldío con un cartel de la intendencia, bueno, ese terreno termina siendo adjudicado por una cooperativa de vivienda. Entonces la invitación que se les vuelve a hacer a las cooperativas es que salgan a hacer un relevamiento en sus barrios, ¿no? Terreno, propiedades que veamos que están abandonadas, fincas vacías, con la intención de juntar toda esa información, procesarla, y bueno, ¿quién no dice de que mañana haya en un barrio 5 o 6 terrenos que sean de la intendencia y que esos terrenos mañana puedan terminar en la cartera de tierra y sean adjudicados a cooperativas de vivienda? Ese tema también estuvo arriba de
de la mesa. Pero el tema más importante es el tema de la necesidad de que la gente se movilice, de que la gente pelee, de que la gente salga a la calle, ¿no? Porque justamente, y esto lo reengancho con lo que estaba diciendo anteriormente, un compañero decía, miren que con la formación no hacemos nada, ¿no? O sea, si no hay pelea, si no hay capacidad de movilización, ¿no? Por más que yo me sepa el librito de la página 1 o la página 38, si no me involucro en participar en la calle, en reclamar, en protestar, en tener argumentos para discutir y para sumar a otro en la pelea, si no estoy en la calle no logro absolutamente nada, ¿no? Que eso también tiene que ver con el hoy. Decíamos recién, venimos el 1 de mayo, ¿no? Donde le hicieron un montón de propuestas al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. ¿Y qué pasó? Y con las propuestas que se hizo del movimiento social y el movimiento de trabajadores en la pandemia, ¿qué pasó? ¿Dónde están los trabajadores y las trabajadoras hoy en masa? ¿Están en masa en la calle movilizándose? Entonces, el encuentro tuvo mucho de esto también, ¿no? Mucho de diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, claro, el diagnóstico está claro. O sea, el diagnóstico es, compañero y compañera, que hay que salir a la calle, hay que movilizarse. Rodrigo, compañero de Codifan 7, decía, vos, las cooperativas lo que tenemos que empezar a hacer es invitarnos a las asambleas. Porque eso también forma parte de la realidad, ¿no? O sea, tenemos un movimiento cooperativo, sobre todo en esta etapa de formación y trámite, muy, muy diverso, con realidades totalmente distintas, ¿no? No es lo mismo la realidad nuestra, que estamos en el oeste de Montevideo, que la realidad de compañeros que capaz que están en la Ciudad Vieja, o están en la zona de la Unión, o están en la zona del Cerro. Entonces, justamente la necesidad de vincularnos a nivel territorial fue uno de los temas que también estuvo en el ingreso, que estuvo en el encuentro, perdón. ¿Y qué más? ¿Qué más hubo en el encuentro de cooperativas, Natalia? No hubo más nada. Que yo me acuerde. No hubo más nada. Bien, bien, bien. El encuentro, una de las conclusiones que tuvo es que, bueno, porque ¿qué pasa? Este encuentro se da en el marco de retomar, luego de la pandemia, las instancias de participación y discusión. Hubo 2 años en los cuales fue muy difícil juntar a las cooperativas, fue muy difícil también movilizarlas, ¿no? Más allá de que hubo movilizaciones importantísimas. De hecho, nosotros participamos en muchas que lograron justamente que un conjunto de cooperativas, tanto en Montevideo y el interior, lograran que se les adjudique el préstamo, pero el primer año de la pandemia para las cooperativas fue heavy, ¿no? Juntarnos, más allá que nosotros en el primer año de la pandemia solamente suspendimos una asamblea porque hubo 53 muertes en el día y nos dio un poco de chucho y dijimos, bueno, nos ganó la cabeza Canal 4, Canal 5 y Canal 10, suspendamos la asamblea una semana. Pero fue muy difícil poder juntar a las cooperativas durante el primer año de pandemia. Hay una realidad también, hubo mucho familiar de compañeros que perdió la vida, ¿no? En esta pandemia que hubo, ¿no? Pero bueno, en próximos programas estaremos hablando sobre las conclusiones que sacó de esta primera instancia del encuentro de cooperativas sin tierra. ¿Qué más tienen para agregar ustedes? La semana pasada estuvimos hablando de un artículo que salió publicado en Sur, Leticia, que vos estuviste comentando. Un artículo sobre lo que es una nueva ciudad dentro de la ciudad, ¿no? En Colonia, ¿no? De capitales argentinos que tienen una propuesta para privatizar lo que es Colonia. Y vos estuviste comentando, y vimos que esta semana Sibeki nuevamente publica un artículo en el portal Sur, donde habla de una propuesta para, no sé, vendría a ser la privatización de la costa, no sé, contanos un poco. Es este es en Punta Gorda, ahí en Montevideo, ¿no? Está Montevideo, pero en Punta Gorda, ¿no? Y en realidad se plantea... Ya, el Montevideo de Avenida Italia hacia el sur, claro, diría sí. el secretario general de fútbol. El Montevideo que no es Montevideo. El que mira la Rambla, el que mira el agua. El de la minoría. Y en este caso además se plantea cerrar esa zona, ¿no? Justamente, es decir, que la Rambla quedaría para ellos. A ver, es un proyecto que tiene un nombre muy particular. Montevideo 360 y que tiene que ver con justamente cómo se... Además es una isla que formarían de 36 hectáreas, con puerto propio, 300 barcos, es una cosa que es muy... Y bueno, tendría todo armado para esas personas que habitarían ese lugar, estaba pensado para venderlo también a
porque tiene que ver también con esta lógica de que los ricos tengan esos lugares especiales, más allá de que sean montevideanos o no. ¿Se entiende? Que pueden ser argentinos, pueden ser brasileños, pueden ser, pero tienen esas propiedades en esos lugares hermosos donde pueden quedarse y están un tiempo. Cuando vienen a Montevideo por negocios, se quedan allí. Cuando tienen que trabajar en Argentina, entonces van a otro lugar igual que tienen en Buenos Aires o en alguna provincia, y así se mueven por el mundo teniendo ese tipo de lugares para ellos. Es como... Igual hay algunos números que asustan, ¿no? Este proyecto fue elaborado por una empresa que está localizada en Miami, que se llama Shirkel, y Sí. que la inversión superaría los $2.300.000, ¿no? Constaría en la construcción de 5.500 apartamentos con un promedio de casi 130 metros cuadrados, ¿no? O sea, va a ser una isla con aproximadamente entre 10.000 y 15.000 habitantes, donde principalmente lo que se van a construir ahí son edificios, ¿no? Estos edificios que llaman ahora los amenities, ¿no? Esta cuestión de barrios semi-privados que te vienen con el cine, el teatro, el spa, la piscina. Vos llegas a tu casa y tenés todo ahí. El puerto privado incluye este proyecto, ¿no? Y que está vinculado también justamente... Se arma su burbuja. Exactamente, es que de hecho en el artículo que invitamos a que lo lean, está en el portal Sur, justamente una de las cosas que plantea Sivek y nombrando por ejemplo a David Harvey, es que justamente, ¿no?, esta cuestión de cómo el capitalismo se va reinventando, ¿no?, en el marco de su crisis y creando su propia isla. Así como hace algunos años se puso de moda irse a vivir a la costa, ¿no? El desarrollo que ha tenido la costa que va de Canelones a Maldonado, ¿no?, ha sido impresionante, ¿no? O sea, hay un sector de la sociedad que dice: me aburrí de la ciudad, me aburrí de la inseguridad, me aburrí de los pobres, ¿no? Me aburrí de la ciudad del amor 18 de julio, me voy a vivir a la costa. O sea, la costa hoy por hoy está súper poblada, ¿no? De gente que por lo general cree que pertenece a la clase media. En verdad son trabajadores que tienen... En la costa pasa mucho lo del lado sur y lo del lado norte también, ¿eh? Eso es otro debate, pero lo que quiero decir que la costa ha tenido un desarrollo, ha tenido un boom de, por ejemplo, en Canelones y Maldonado, de la creación de barrios privados, ¿no? Con mucha gente que cree que es clase media, pero son trabajadores que tienen una estabilidad económica y que esto está relacionado justamente con eso, ¿no? O sea, ¿qué trabajador puede acceder a un apartamento de 130 metros cuadrados que posiblemente valga arriba de los $200.000? O sea, si lo que se está construyendo en la actualidad a través de la Ley de Vivienda de Interés Social, un monoambiente sale $87.000, ¿para quiénes se está construyendo? No, eso va a valer muchísimo más. Obviamente va a ser inaccesible. No quiero ni pensar la cifra porque estoy segura que para mí va a ser inaccesible. Pero esto también hay que ponerlo arriba de la mesa a la hora que discutimos, por ejemplo, desde el movimiento cooperativo, ¿dónde construimos? ¿No? ¿Por qué los trabajadores tenemos que construir en El Cerro, en Casabó, entre Ombú, en Cellao, en Peñarol, en La Valleja? Los trabajadores siempre estamos construyendo dentro del movimiento cooperativo de Avenida Italia hacia el oeste. Digamos que son en los puntos periféricos del centro de Montevideo, pero además en esa periferia que no tenga playas, que no tenga costas, que no tenga, ¿no? Es como, por eso es que está elegido el este, de alguna manera. Se construyó la ciudad con ciertas características. En una zona, que es la zona este, viven unos y en la zona oeste otros. Está como pensado de esa manera. Está clasificado. Y es difícil zafar de eso, ¿no? Sobre todo cuando ya los precios de la tierra son diferentes. No, pero aparte también esta cuestión de construir una ciudad dentro de una ciudad para determinada élite, ¿no? O sea, forma parte de la segregación urbana, económica y hasta, podemos decir, esto es clasismo puro y duro, ¿no? O sea, ¿no? Es como que se crean sus propios guetos dentro de la ciudad. Claro, en realidad sí ve que está interesante el artículo porque él habla de eso, de cómo en realidad lo que hablaban de disminuir las brechas, de que la sociedad fuera como un poco más humana, un poco más justa, un poco más... Es todo lo contrario esto. En realidad sería justamente generar espacios en la ciudad que son solamente para algunos. Los barrios privados son eso, son un gueto, es un vínculo entre las personas que pertenecen a él, no tiene ningún vínculo con los de afuera. Y la gente de clases populares accede a los barrios privados como trabajadores, en tanto jardineros, en tanto porteros, en tanto seguridad o en tanto
¿cómo sería? Limpiadores, etcétera. Servicios. Servicios. Quiero contar una anécdota. Durante un año estuve yendo a trabajar a La Tahona, ¿no? A pintar la Tahona. Y claro, la Tahona cuando arrancó no había ómnibus que salieran de la ruta hacia la Tahona, ¿no? O sea, entonces hacíamos ese trayecto, que son unos 4 kilómetros, caminando a la hora de ir y a la hora de llegar al trabajo, ¿no? Y ellos tienen, dentro de estos barrios privados, tienen una serie de beneficios, que por ejemplo es el transporte. O sea, tienen un transporte para la gente que vive ahí adentro, ¿no? Un transporte al cual los trabajadores que van a cumplir diferentes funciones, como decía recién Leticia, no pueden acceder. O sea, si vos sos una trabajadora que se baja en la ruta, por ejemplo, y quiere ir a trabajar a La Tahona, y no tenés transporte propio, tenés que irte caminando, por ejemplo. O sea, esto también está planteado dentro de los barrios privados. En Montevideo tenemos los barrios semi-privados. Nosotros ya hemos estado hablando de esto, pero está bueno igual conversar nuevamente. El fin de semana pasado íbamos con algunos compañeros de la cooperativa a una reunión y nos fuimos caminando. Y acá en la zona de Millán, entre Las Violetas y ¿qué? Las Violetas e Instrucciones. ¿Instrucciones? Sí, más o menos. Sí, Instrucciones. más o menos. Hay un barrio semi-privado. Sí, está bien, Instrucciones. Hay un barrio semi-privado, ¿no? Con amenities, ¿no? Estas cuestiones de servicios que se le llama ahora. Y es otro mundo, ¿no? Eso vendría a ser Sayago. Dentro de Sayago tenemos otro Sayago, con otro mundo totalmente distinto. Sí, sí. ¿No? O sea, uno separa, ¿no? La gente nomás. Claro, el tipo de gente. Vivían como, aparte, justo cuando pasamos era como Un fin de era semana. sábado de tarde, era como que la gente estaba disfrutando, no sé cómo explicar, pero realmente era como que estaban viviendo otra vida, o sea, Por eso yo lo lo mirabas y decía, esta gente no sé, no era nosotros caminando, yendo a la cooperativa de trabajo. No era del barrio. Claro. O sea, esta gente no es de acá. Pero justamente lo quiero vincular con esto, ¿no? De la cuestión de la segregación, ¿no? Es como crear una ciudad dentro de la ciudad. En este caso es crear un barrio dentro de otro barrio. Sí, sí. O sea, a 2 cuadras de este barrio semi-privado está Casa Galicia, ¿no? Una empresa que está cerrada, que hasta el día de hoy tiene trabajadores en el seguro de paro. O sea, es como que están rodeados de una realidad que les importa 3 pepinos, ¿no? O sea, tienen su propio servicio dentro de su complejo semi-privado, como decía recién, tienen su propio transporte, tienen su propia seguridad privada, los nenes tienen su cancha de fútbol, su cancha de básquetbol, su piscina, o sea, hacen su vida, entre comillas, ahí adentro. Cuando afuera hay toda una realidad, estamos hablando de que esto está entre Instrucciones y Castro, ahí va, entre Instrucciones y Castro, ¿no? La lata era en realidad. Exactamente, está el boliche La Lata ahí, que ese barrio en sí encierra toda una realidad vinculada al consumo de droga, vinculado al tema de la prostitución. Yo qué sé, hay una iglesia a 100 metros de ahí, que si uno va ahora se va a encontrar con una fila de 200 personas que hacen la cola con el tupper para que la iglesia le dé de comer. Sí, sí. Y ellos están a 100 metros de ahí y viven otra realidad totalmente Pero distinta. ellos entraron en el auto y salieron en el auto. Por eso la lo vida es adentro del lugar. Por eso la vinculé con con esta noticia que vos presentabas, ¿no? Que es como que la segregación dentro de la segregación de la segregación de la segregación. De hecho, era la primera vez que yo veía los portones abiertos y gente. Porque desde que se creó ese barrio nunca había visto nada más que entrar y salir autos. Ese día, como era fin de semana, justo había gente ahí afuera, pero él no había visto nunca gente ahí. O sea, se ve la casona enorme, ¿no? El complejo divino que tienen, pero en realidad la convivencia así, o sea, no veías vincularse gente ahí. Veías que entraban y salían en auto. Lo único que ves es al seguridad. Al seguridad que está en la puerta, el que trabaja en el complejo, el que limpia la piscina, que lo ves con el calderín, que va a pasar de un lado para el otro a veces. Pero la gente que vive ahí adentro, en realidad, yo nunca había visto, era la primera vez. Pero bueno, yo creo que tenemos como tarea para esta semana, por ejemplo, contactarnos con Sibeki, que hemos estado en muchas actividades donde él ha estado presente, justamente para profundizar sobre estos 2 artículos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con la creación de esta ciudad dentro de Colonia, ¿no? Y esta propuesta de Montevideo 360, que es una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Con una inversión de $2.300.000, con capacidad para 15.000 personas.
¿no? Sí. Porque justamente otro de los temas que estuvo, por ejemplo, arriba de la mesa en el encuentro, es el tema de que los trabajadores tenemos que hablar de estos temas. No preocuparnos únicamente por levantar la cooperativa, sino qué cuerno están haciendo los burgueses y los capitalistas con la ciudad. O sea, yo creo que para mí es tan digno un trabajador que construye en Colón, ¿no? Como el que construye en Ciudad Vieja, como el que puede llegar a construir mañana, no sé, en Palermo, Barrio Sur, ¿no? Pero lo que tenemos que discutir es cómo se reparte la ciudad. De hecho, ese tema estuvo arriba de la mesa, porque uno de los temas que se conversó fue el último convenio con respecto a la entrega de tierras por parte de la Intendencia, ¿no? Que ese convenio, por ejemplo, estaba dividido en 3 partes. Bueno, se tiene que entregar tierra en el oeste de Montevideo, en el centro, pero también en la ciudad, ¿no? Y justamente lo que discutíamos es si ese convenio, por ejemplo, se había cumplido en un 100% o no, porque forman parte de las peleas que da el movimiento cooperativo. O sea, a nosotros nos parece importantísimo que los compañeros puedan vivir en un dúplex en Colón, ¿no? Pero también nos parece importante que los compañeros puedan vivir en un 10 piso en Ciudad Vieja o frente a la Rambla. O que te den la posibilidad de elegir. Que eso hoy por hoy no está arriba de la mesa. Exacto. ¿No? En la costa. ¿Por qué no? O En la costa. Sí. Y no es de burgués vivir en la costa. Los trabajadores también tenemos Sí. el derecho a vivir En la costa. en la costa, Exacto. ¿no? Porque ¿quién Porque construye la somos costa? montevideanos. Porque además somos montevideanos y Montevideo es la costa. ¿Por qué van a vivir solo algunos en la costa? Totalmente. Pero bien, nos quedamos entonces con esa tarea y te la vas a quedar vos de contactar a Sibeki, porque vas a hablar con un compañero nuestro, el historiador Pascual Muñoz, para pedirle el teléfono Está bien. esta semana y ver si el próximo programa podemos tener a Sibeki acá en el Obrador, la audición de la cooperativa Arriba los que luchan. Son las 20:35, yo creo que tendríamos que ir cerrando el programa del día de hoy. Vamos a saludar a los compañeros de la olla de ABCCOP que están conectados. También anda Luisa Loy, que es integrante de una cooperativa, creo que está acá en la zona de Edison, creo que escribió por ahí. Está Héctor Napoli, que también tiene una audición donde se hablan temas importantísimos. Agradecemos a quienes nos están escuchando. Les comentamos, se está apagando, la batería se está apagando, dice la computadora. Les comentamos que el programa va a quedar colgado en Facebook unos minutos y después lo vamos a descolgar porque lo subimos a nuestra página de YouTube, que es El Obrador. Les pedimos que ingresen a la página de YouTube, El Obrador, que se suscriban a la página. Y nosotros mañana o ahora en un rato volvemos a colgar el programa completo desde YouTube en nuestra página de Facebook. Todo esto porque siempre nos cortan los espacios musicales por esta cuestión de la música, los derechos de autor y esta cuestión. Entonces lo que hacemos es descolgarlo de Facebook, pasarlo a YouTube y una vez que lo tenemos en YouTube lo volvemos a colgar. Así que, bueno, yo agradecerles que hayan participado de esta instancia. Guay, para el próximo programa acá tenemos que tener, a ver si nos están escuchando, a Sofía, ¿no? Tenemos que sumar a Sofía, que se prenda a participar del Obrador. A Santiago, que es un compañero que participa en mucho cuestión de la cooperativa, pero todavía no hemos logrado sumarlo a este espacio. Y tenemos que sumar, ¿saben a quién? A Jessica, compañera que también participa en muchas actividades de la cooperativa, pero tenemos que sumarla también, mientras los juguetes se caen al piso, a este espacio de intercambio y de conversa. Digamos que el camino es seguir sumando al resto de los integrantes de la cooperativa al Obrador, porque el Obrador es la audición de la cooperativa. Exacto. Claro. Y está bueno tener otras voces, otros aportes, qué sé yo. Bien, no sé, ¿qué tienen para decir? Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. y buen fin de semana para todos. Antes de irnos, mañana hay una actividad en La Tablada, ¿tá? Las dos. Va a ser a las A 2 las de la 2 de la tarde. tarde. Va a ser un recorrido que se va a hacer por dentro de La Tablada. El recorrido va a estar a cargo de una de las integrantes de Cometa, que es la Comisión de Expreso de La Tablada. Así que invitamos a quienes nos estén escuchando a que participen de esta instancia, que tiene que ver con el 20 de mayo, que tiene que ver con la historia reciente, que tiene que ver con lo que hablamos en los primeros 20 minutos del programa. Los invitamos a que mañana hagan la experiencia de hacer este recorrido por dentro de La Tablada, para escuchar a quienes estuvieron ahí recluidos muchos años. Así que bueno, hasta el próximo viernes a las 7 de la tarde.